Bienvenidos a otro episodio de Crónicas de Sangre y Misterio. Mi nombre es Diana y nos encontramos otra vez acá para analizar casos de crímenes reales, misterios oscuros de la historia, entre otras situaciones. Muchas veces nuestros casos están llenos de preguntas, pero con pocas respuestas para concluir. En este caso, hoy les traigo la desaparición de una joven que inmovilizó al país y que causó tanto impacto por lo espeluznante del crimen y todo lo que se descubrió tras los acusados. Estamos hablando del caso de Cecilia Strijkovsky. Este sucede en Chaco y hay muchas injerencias, tanto familiares, políticas y sociales, que hacen al caso mucho más atrayente e impactante. Vamos a reconstruir los hechos, explorar pruebas y analizar las historias cruzadas que sucedieron en este caso específicamente y a buscar conclusiones, ya que el caso se encuentra hoy inconcluso porque no se llegó a iniciar el juicio. Así que pónganse cómodos y comenzaremos a analizar y desmembrar nuestro caso hoy. Así que arranquemos. Esto es Crónicas de Sangre y Misterio. El caso de Cecilia Strijkovsky. La investigación completa. Cecilia Strijkovsky era una joven de 28 años, hija de Gloria Romero y de Miguel Ángel Strijkovsky. Sus padres estuvieron separados durante mucho tiempo, así que básicamente Cecilia fue criada por su madre. Se dedicaba al diseño de ropa y soñaba con tener su propia marca y desarrollarse en ese ambiente, entre otros sueños que surgían, pero su estilo y su esencia reflejaba a una chica inquieta, creativa, extrovertida, cariñosa y siempre buscando nuevas metas para superarse, o por lo menos eso es lo que decía su familia. Entra a la escena de su vida César Sena, un joven de una familia influyente de Chaco, que tenía el nombre pesado en esta provincia. Ellos se conocieron en diciembre de 2021 a través de la aplicación de citas Tinder. Comenzaron a encontrarse y a tener citas. César era hijo de Emerenciano Sena y de Marcela Acuña. Los dos, junto a su hijo, formaban el clan familiar de los Sena, que era de gran peso en Chaco, sobre todo por su participación en los movimientos sociales y políticos. Algunos nos nombraban como piqueteros o como punteros de un tipo de política en específico. Su influencia era mucha en el ámbito político. Desde que comenzó a salir con César, Cecilia, él tenía muchas atenciones hacia ella y eso la encandiló de cierta manera y la atrajo bastante. En él encontró una forma de construir algo juntos, de una vida, de promesas de una vida mucho mejor, con otro pasar económico, pero las cosas, en fin, a través de toda esta situación, no eran tan simples como parecían. César, siendo el hijo menor de Emerenciano y Marcela, dos figuras que despertaban admiración y temor en la comunidad al mismo tiempo. Emerenciano era un líder social, alguien que había construido su poder desde abajo, organizando cooperativas y defendiendo supuestamente a las personas más vulnerables y más necesitadas. Marcela, en cambio, se destacaba por ser una persona más calculadora y fría, quizás siendo el cerebro de la operación familiar en general, siendo más objetiva hacia
lo que sería práctico para su familia. Tanto manejaba las riendas del hogar como de la política que los llevaba. César creció en ese ambiente, bajo la sombra de estas expectativas de un rol que debía cumplir como parte de heredero de este movimiento que llevaban a cabo sus padres, y sobre todo rodeado de ese imperio de influencia y de poder que exigía sobre él. La relación entre Cecilia y César avanzó bastante rápido. Ella, muy ilusionada, dejó todo para acompañarlo. Así que contrajeron matrimonio civil el 16 de septiembre de 2022. Sin embargo, 4 días después solamente de celebrarse el matrimonio, el 20 de septiembre, iniciaron los trámites de divorcio. Este hecho había sido atribuido principalmente, según dichos, a la madre de César, Marcela, quien se oponía firmemente a su relación. Desde el principio, la familia Sena no veía con buenos ojos a Cecilia. A Marcela no le gustaba su forma de ser. Ella se mostraba independiente y mucho menos el hecho de que pudiera en algún caso desviar a César de sus deberes hacia la familia y hacia su entorno político. Respecto a ello, Gloria Romero, la madre de Cecilia, contó que su hija trabajaba en principio en un call center, pero al tiempo de conocerse con César, él le hizo dejar su trabajo. Siguiendo con la historia, a pesar de haber iniciado el proceso de divorcio, la pareja continuó su relación, repartiendo invitaciones a una fiesta de casamiento que sería en diciembre de ese año. Pero llamativamente, la sentencia de divorcio se firmó 2 días antes de la fecha prevista, lo que generó una confusión grande en su entorno y en su familia. Es importante destacar hasta este punto que, según investigaciones posteriores, se determinó que la firma de Cecilia en el acta de divorcio no había sido falsificada, lo que añade algún elemento de manipulación y de coerción en esta relación, que estamos viendo desde un principio. Este contexto refleja una relación con situaciones legales contradictorias, con una relación que se basa en el poder y la sumisión, porque al pedirle o exigirle a Cecilia que no genere ingresos económicamente, está dependiendo de lo que César pudiera darle. Así que comenzó a depender aún más cada vez del clan Sena, por decirlo de alguna manera. Por lo cual Cecilia comenzó a sentirse aislada de su familia, de sus amigos en general, ya que había dejado toda esa independencia y proyectos que había tenido en un principio previo a conocer a César, aunque en público el clan Sena intentaba mostrarse cordial en privado. Cecilia enfrentaba desprecios y comentarios que bajaban su autoestima totalmente. En cuanto al contexto social y económico, la situación era evidente tras lo dicho. Los Sena, a pesar de su discurso de igualdad y de justicia social, vivían rodeados de privilegios, que no coincidía con las relaciones de quienes decían representar. Por otro lado, Cecilia provenía de una familia mucho más humilde, que era ajena a todo este poder y a las intrigas políticas que lo sustentaban en sus alrededores. Esa diferencia de estos dos mundos fue un abismo que no pudieron cubrir en esta relación. En los meses previos a la desaparición de Cecilia, la relación entre Cecilia y César empezó a deteriorarse cada vez más. Ella comenzó a expresar el descontento de esta relación y de sus ganas de alejarse o de terminar esta relación. Según se supo más tarde, Cecilia había hablado con su madre sobre planes de terminar la relación con César y irse a otra provincia para empezar una vida nueva. Había cierta tensión, cierto grado de tensión, discusiones y un clima que presagiaba un desenlace oscuro para esta situación.
Entonces, el 1 de junio de 2023 es el último día que se la ve a Cecilia con vida. En horas de la noche de ese día, Cecilia hizo una videollamada con su madre, donde le comentó que estaba preparando un bolso porque su pareja, César, la estaba por pasar a buscar para irse a un viaje hacia el sur. Precisamente se nombró Ushuaia por supuestos motivos laborales que fueron consignados por su madre. Incluso en los peritajes que hizo luego los investigadores, encontraron búsquedas de Cecilia en Google, donde ella buscaba lugares en Buenos Aires en los que planeaban parar, se supone, antes de seguir su viaje hasta Ushuaia. Sin embargo, no se encontraron registros de viajes, vuelos o pasajes comprados para esas fechas, ni posteriores ni anteriores. Posteriormente a este hecho, César fue a la casa de Gloria a llevar un perrito que tenían ellos como pareja en común, que había sido recientemente operado, por lo tanto se lo dejó al cuidado de su suegra, que le entregó dinero para que le compre el alimento balanceado para esa mascota y que lo veía feliz y contento. Así que ella creía que estaban felices, en principio, la madre de Cecilia. Presuntamente, según lo que le habían dicho tanto por mensajes como a su madre por la llamada, ellos iban a viajar al sur por un motivo laboral, pero que no se iban a instalar principalmente, sino que iban a encontrar un lugar para instalarse y luego transportar sus mascotas hacia el lugar que alquilaran para vivir. Posterior a eso, en la madrugada fue vista saliendo de la casa de su tía, una tía de Cecilia, en Resistencia Chaco, junto a César Sena, pero llevaba consigo solo una mochila y una valija. Pasado un tiempo a ese avistamiento de ellos, sin poder tener contacto, la madre empezó a intercambiar mensajes con Cecilia, a hacer videollamadas, llamadas, pero no respondieron. Solamente al rato consiguió un mensaje que le dijo que se le había roto el teléfono. Luego una tía abuela de Cecilia le escribió directamente a César Sena y le preguntó dónde estaban, porque estaban preocupados que no conseguían ninguna noticia. Entonces este ya decía que había estado en Ushuaia, que estaba en Ushuaia, y que después dijo otra versión donde Cecilia había escapado con un amante cuando llegaron a Buenos Aires. Finalmente, más allá de estos hechos o declaraciones por mensajes, los dos teléfonos se apagaron y no se volvieron a encender. No recibieron más señal. Las cámaras de seguridad registraron a Cecilia ingresando a la residencia de la familia a las 9:15 de la mañana, pero no hay registros de su salida. Su teléfono emitió la última señal desde ese lugar y desde entonces no sostuvo más comunicación con ella. Su madre, Gloria, comenzó a buscarla desesperadamente cuando no pudo contactarla más y poco después de la desaparición de Cecilia se convirtió en una noticia nacional. El 6 de junio, Gloria, después de unos días, presentó la denuncia por la desaparición de su hija, activándose el protocolo de búsqueda de personas. Las investigaciones obviamente se centraron en la familia Sena, ya que las cámaras figuraron que la última vez que se la vio fue ingresar a ese domicilio. Testigos declararon haber escuchado discusiones y sonidos violentos en la casa de los Sena. Se encontraron rastros de sangre en el domicilio y en un vehículo de la familia. Además aparecieron testimonios donde alguien hablaba de un plan premeditado por parte de la familia, donde ellos querían deshacerse de Cecilia, ya que representaría un problema para la imagen y los planes de la familia. Las pruebas que se encontraron, aunque en su gran grado fueron circunstanciales, comenzaron a generar un rompecabezas que iba escalando y formando los hechos de este caso. Cecilia habría sido asesinada y su cuerpo, según las hipótesis más fuertes, fue desmembrado y descartado en bolsas de residuos
para ser luego calcinadas. Durante los allanamientos que se hicieron a la propiedad de los Sena, se encontraron restos óseos calcinados en el río Tragadero, que es un río cercano a su propiedad principal, aunque debido al estado de los restos no fue posible extraer el ADN, su hallazgo fue significativo igualmente para la investigación. Además, en el barrio de Merenciano Sena se encontró una valija, una mochila y prendas de vestir quemadas que podrían pertenecer a Cecilia. Estos objetos fueron analizados para confirmar su procedencia y, sobre todo, apareció un objeto personal de Cecilia, que es un dije muy particular que su madre pudo reconocer. Posteriormente, también en la casa de los Sena se detectaron manchas de sangre en las habitaciones y en un colchón de una cama matrimonial que fue descartado por la familia, donde las pruebas de ADN confirmaron que era la sangre de Cecilia Strijkowski. En ambos casos, tanto en la habitación como en el colchón. Luego sucedió la versión según los dichos de Gustavo Melgarejo, un casero de una de las propiedades rurales que tenía la familia, que afirmó haber visto a Cecilia atada y amordazada en una camioneta de Emerenciano y que posteriormente fue asesinada y calcinada. Estas declaraciones, junto a pruebas materiales que se encontraron en los allanamientos, apuntaron directamente a la participación de el clan Sena en su desaparición y su presunto asesinato. Posteriormente, el 8 de junio de 2023, César Sena se presentó a declarar en la comisaría acompañado por su madre y un grupo de manifestantes de la organización que lideraba su familia. Durante su declaración afirmó que Cecilia se había decidido ir por su cuenta, que desconocía de su paradero, que se encontraba preocupado por ella, pero sus declaraciones presentaron muchas inconsistencias con versiones que eran desdobladas por contradicciones que generaban aún más sospechas en los investigadores. César se presentó como un hombre confundido y dolido, mientras que Marcela, su madre, en esa ocasión específicamente expresó a los medios que sostenía que había un interés político en exponer este caso y que le sorprendió que la madre de Cecilia no los habría contactado tras su desaparición. Su estrategia se centró en victimizarse y en utilizar su influencia política y social, pero no había pruebas ni testimonios acumulados en su contra en ese sentido, así que todo dejaba espacio a una gran duda. Posteriormente sucedieron las detenciones de estas personas. César Sena fue detenido el 9 de junio del 2023 y es acusado por autor material de este crimen. Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron detenidos el 10 de junio, acusados por ser partícipes en el presunto femicidio, y otros implicados como Gustavo Obregón y Fabiana González, que son colaboradores cercanos a la familia, trabajadores de la familia, que también fueron detenidos en fechas posteriores acusados de un encubrimiento agravado. Luego, el 21 de junio de 2023, Marcela Acuña declaró que su hijo César tenía ciertos rasguños en el cuello y en los brazos, quien le explicó que había tenido una pelea con Cecilia, pero no dio más explicaciones. Por otra parte, otro de los hallazgos que ocurrió fue el día miércoles 25 de octubre, donde tras un operativo dispuesto en el campo ubicado en Puerto Tirol, conocido como el Campo Rossi, allí el personal policial secuestró 13 trozos de restos óseos que estaban en una superficie conocida como la chanchería. Esta es una de las propiedades rurales que el clan Sena poseía, donde tenían un criadero de cerdos. En el marco de las investigaciones surgió la hipótesis de que los restos podrían haber sido descartados y arrojados a la chanchería de la familia para ser descartados. El abogado Antonio Arreguín, que fue quien representaba a la familia de Cecilia, expresó su preocupación por la falta de
de ciertas medidas investigativas, como que sacrificaran a ciertos cerdos para ver si dentro de sus estómagos había restos humanos que se pudieran analizar, en referencia a esta hipótesis de que los restos de Cecilia podrían haber sido arrojados en la chanchería de Locena tras su asesinato. Sin embargo, hasta la fecha no se presentaron pruebas concluyentes sobre esta situación en específico que confirmen la teoría, sino que solo se encontraron restos óseos calcinados, pero no se logró extraer el ADN necesario para poder que sean pruebas concluyentes. Las hipótesis sobre el crimen giraron en torno a dos ideas principales. Un crimen por honor, en el que Cecilia había sido asesinada para proteger la reputación de la familia, o un acto de violencia resultado de una relación tóxica, demandante y de una familia disfuncional que veía a Cecilia como una amenaza. Hoy los fiscales se encuentran reconstruyendo meticulosamente la cronología de los hechos, presentando y preparando las evidencias que resultarán difíciles de rebatir. Los rastros de sangre encontrados en la casa, en los vehículos de la familia, se analizaron en detalle y aunque no todos son pruebas concluyentes, una de las piezas clave para el juicio será el testimonio del trabajador cercano a la familia, quien describió los movimientos específicamente sospechosos de la noche de la desaparición de Cecilia. Según su relato, hubo un intento claro de limpiar la escena, de ocultar pruebas, de deshacerse de cualquier rastro que conectara el lugar del crimen con ellos. Sin embargo, como suele suceder, los detalles pequeños y las contradicciones de las historias de los acusados son los que van a permitir armar el caso en su contra. La causa ha sido elevada oralmente en octubre del 2024 y se espera que el juicio se lleve a cabo durante 2025, con la participación de un jurado popular. En esta causa, César Sena enfrentará cargos por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género, en calidad de autor, mientras su padre y su madre, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, son juzgados como partícipes necesarios del hecho, por el mismo delito. Y luego Gustavo Obregón y Fabiana González son colaboradores cercanos a la familia, son acusados de encubrimiento y otras figuras legales. Una vez que inicie el juicio oral, se presentarán las pruebas y los testimonios y el jurado popular deberá deliberar para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. Luego se dictará una sentencia basada en las conclusiones y es importante destacar que, según la información disponible, los acusados permanecen detenidos en cárceles comunes a la espera del juicio. La historia de Cecilia no solo se convirtió en una tragedia personal, sino que es un reflejo de algo mucho más grande, una combinación letal de machismo, poder y violencia sistemática. ¿Cuántas veces hemos visto historias similares de mujeres que desaparecen y de familias que luchan contra gigantes para obtener sus respuestas? En Cecilia hay algo distinto. Su sonrisa, sus sueños, el contraste de la luz que emanaba, el contrario con esa oscuridad que la rodeó ante esta familia, hicieron que miles de personas se sintieran conectadas con su historia. Entre las hipótesis del crimen, la más contundente fue el que Cecilia representaba una amenaza para la estructura del clan Sena y de su poder. Ella quería salir de la relación, romper con ese control que se ejercía sobre ella y sobre César. Eso, en un entorno donde todo gira entre el control, fue visto como una amenaza que había que eliminar en la mente de estos criminales. Otra teoría menos aceptada, pero igual de inquietante, plantea que fue un acto impulsivo que se salió de control y que su familia intentó encubrir a César ante esta situación, ante el crimen que había realizado. La madre de Cecilia, Gloria Romero, y el resto de su familia se encuentran a la espera del juicio y de las sentencias, pero no es el final de una lucha. Su hija ya no está y ninguna condena va a llenar ese vacío que
genera un crimen tan feroz y inexplicable. La historia de Cecilia Strijkovsky no termina con el juicio. Sigue siendo una advertencia, un recordatorio doloroso de las dinámicas de poder y de la estructura machista que seguimos observando en nuestra sociedad. No solo en ese sentido, sino en la violencia que observamos hoy en día en cualquier lugar. Cada vez que recordamos un nombre o de cualquiera de aquellas que hayan desaparecido en un contexto violento, nos preguntamos qué hubiera sido de su futuro tras ser arrebatada su vida. Este caso nos invita a reflexionar y a exigir más de nosotros como sociedad y a no olvidar detrás de cada título hay una persona, una familia que merecen respuestas y justicia, sobre todo. Por último, reflexionar sobre que este caso dejó expuestas fisuras de la sociedad, donde el poder y la violencia se entrelazan y donde la vida de mujeres como Cecilia pueden terminar por una tragedia de enfrentarse a estos sistemas opresores. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el costo de la impunidad y el valor de la justicia. Y así llegamos al final de este episodio, donde exploramos el impactante caso de Cecilia Strijkovsky. Un caso que no solo nos deja con muchas preguntas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la justicia y la verdad, incluso en estos contextos tan oscuros. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y dar tu like, y podés compartirlo con quienes creas que les interese este caso. Gracias por estar del otro lado, por acompañarme en este trayecto de la historia, y nos encontramos en el próximo episodio de Crónicas de Sangre y Misterio para seguir explorando nuevos misterios. Nos vemos en la próxima, cuídense y no se olviden de mantenerse curiosos y atentos para descubrir nuevos misterios.